Asambleísta Tarihuana, por favor. Gracias, compañero presidente, compañeros asambleístas. El día de hoy estamos especialmente optimistas por dos razones. En primer lugar, hemos recibido en la ciudad de Alfaro a la juventud del Ecuador. Jóvenes, muchachos y muchachas de todo el Ecuador, en un proceso de debate, nos han visitado. Y la juventud es sinónimo de cambio, de energía, de pasión, y creo que ese optimismo nos debe contagiar a los asambleístas y al país entero. Pero también estamos optimistas porque en el trabajo constituyente vamos avanzando de manera consecuente y de manera coherente con un proyecto de cambio. En días pasados se discutió en este pleno los principios del modelo de desarrollo, los objetivos que debería tener, el rol del Estado, el rol de la población, de los ciudadanos. Y precisamente en esa coherencia programática, el día de hoy la Mesa 7 nos hace la entrega de un esfuerzo intelectual que recoge un cambio que a nosotros nos llena de optimismo. El desmontar una vez más algunos de los elementos que el neoliberalismo durante más de 20 años logró efectivamente plasmar en la realidad ecuatoriana. Y nos referimos al rol del Estado en la planificación del desarrollo del país. Y claro, lo que está hoy en cuestionamiento y que entró en crisis y que ha sido rechazado por la mayoría de los ecuatorianos es ese modelo que se nos vendió como la panacea, donde nos decían que son las fuerzas del mercado las que iban a resolver el desarrollo, el progreso, el bienestar de los ecuatorianos. Luego de más de 20 años de aplicación, esas manos invisibles lo que han conseguido es mayor exclusión y mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Ese libre mercado se convirtió efectivamente en mayor exclusión. Y coincidimos entonces que la planificación per se no es lo que va a cambiar el Ecuador. La planificación es una herramienta, es una técnica, pero sí tiene una profunda connotación política. Porque como aquí se ha dicho, la planificación tiene que ver con una concepción y con un interés. Yo concuerdo con el compañero vicepresidente de la Asamblea que nos dice que no es que no ha existido planificación en este país. El desastre nacional tiene responsables que han planificado un modelo de producción, un modelo político, y que nos tiene como nos tiene. Se renunció de parte de los estados, de los gobiernos, su rol regulador, protector de la población, y se dejó efectivamente en manos no solamente de los grandes empresarios nacionales, sino de las transnacionales, el saqueo de las riquezas del país. ¿Qué más planificación cuando todos los gobiernos hasta ahora, en el pasado, aplicaron la planificación a pie juntillas que nos daba las recetas del Fondo Monetario Internacional, las famosas cartas de intención? Ahí nos decían en qué debemos gastar los recursos del país, nos planteaban la desinversión de educación y de salud, nos planteaban qué obras podíamos hacer, saboteaban los grandes proyectos de desarrollo nacional en el campo del petróleo, por ejemplo, en el campo de la energía, y nos hacían cada vez más dependientes de quienes tienen el negocio, efectivamente, por ejemplo, de las termoeléctricas. Entonces, el problema no es solamente recuperar la planificación, sino darle efectivamente un sentido. Y creo, señor presidente, que esta asamblea sí tiene coherencia. En el pleno donde se trató los principios del desarrollo, creo que pusimos varios objetivos, o se discutieron varios objetivos que entiendo son mayoritarios al seno de esta asamblea constituyente. Y se decía
a propósito del buen vivir. Hemos puesto que los objetivos de la planificación debe ser la vida al centro, sobre la base de la igualdad, de la interculturalidad, de la libertad, de un sistema económico productivo, solidario, que busque la igualdad y la equidad. Una planificación que debe entonces abordar ese tipo de objetivos. Cuando se plantea, señor presidente, y se cuestiona si es descentralizado o no y por qué la presencia del presidente, nosotros decimos que no debemos buscar una contradicción falsa entre el desarrollo local y el desarrollo nacional. Es evidente que se requiere en la planificación e incluso en el gobierno la participación de lo local, de quien conoce la realidad, pero no puede perderse de vista que más allá de las particularidades, de los intereses, las diferencias geográficas, culturales, étnicas, geográficas o económicas, somos un solo país. El desarrollo nacional tiene que basarse, por supuesto, en un desarrollo armónico de todas las regiones, de todas las localidades, pero en un solo proyecto nacional. Y yo creo que la Mesa 7 hace muy bien en plantear que el sistema nacional debe articular entonces la planificación nacional con la planificación local. No caigamos en esos juegos que a título de combatir el centralismo, que ya sabemos quiénes son los responsables, quieren efectivamente despertar fuerzas centrífugas que atentan a la unidad nacional. Desde ese punto de vista, nosotros apoyamos la visión que efectivamente debe ser el presidente de la República quien dirija, si tiene la representación de la mayoría del pueblo, si tiene un proyecto político, cualquiera que éste sea, validado por la mayoría de los ecuatorianos, tiene que entonces dirigir el sistema de planificación a todo nivel. Dos sugerencias, señor presidente. Una tiene que ver con el tema de la participación. Muy bien se ha dicho aquí que no puede ser solamente de arriba hacia abajo, tiene que ser horizontal, tiene que ser participativa en todo y cada uno de los niveles. El proceso de cambio de ese país avanzará más rápido y será más profundo e irreversible en la medida que el pueblo, la mayoría de los ecuatorianos se comprometan, sean protagonistas de los procesos políticos, económicos, sociales. Y desde ese punto de vista, si bien la propuesta plantea la participación, creo que hace falta que en el principal órgano de planificación, en el Consejo Nacional, al igual que se plantea en el tema de los consejos locales, se cuente con la participación de la población. Creo que, por ejemplo, si vamos a avanzar en el tema de la plurinacionalidad, es evidente que en un marco de respeto entre las nacionalidades y los pueblos, estos deben estar representados en ese sistema o en este Consejo Nacional de Planificación. Deben estar también incorporados, porque la planificación tiene que ver también con el tema de la ciencia y la tecnología, como un factor fundamental a la hora de distribuir recursos, de tomar decisiones, de fomentar el progreso del país. Debe estar representado la academia, la educación superior, en este caso las universidades. Y en el último artículo, en el artículo 6... Un minuto, asambleísta. Termino, señor presidente. En el artículo 6 se habla de que será obligatorio para el Estado y las instituciones públicas. Y se dice que será indicativo para el sector privado. Yo creo, señor presidente, que no puede quedarse solamente indicativo, debe ser regulatorio. El Estado, en función del interés del colectivo, debe efectivamente poner límites a los abusos, a los que se puedan cometer de parte de quienes solo tienen el lucro individual como motivo de su acción y no el interés nacional. Muchísimas gracias, señor presidente.